El día 4 de noviembre del año 2025, la ciudad de Nueva York eligió a un alcalde. El triunfador es Zoran Mamdani, que pertenece al Partido Demócrata. La verdad que dentro del Partido Demócrata hay una organización de izquierda que se denomina Demócratas Socialistas de América, de las cuales por supuesto integra a Zoran Mamdani. Mamdani es un hombre joven, 34 años, cuya madre es de la India, el padre es de Uganda. Él en realidad nació en Uganda y finalmente empezó la carrera política hace muy poco, podemos decir hace 7 años nada más, en el año 2018. Lo concreto quiero comentar de que tanto el papá y la mamá son exalumnos de las universidades de Harvard y son gente muy culta. De todas maneras, la cultura no necesariamente se transporta ni se traslada a la democracia, a pesar que él pertenece a una facción que se denomina socialistas democráticos. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que Zoran Mamdani, si bien ganó las elecciones para ser alcalde de Nueva York con el 50,1% de los votos, que se impuso sobre Andrew Cuomo, que logró un porcentaje del 41,6%, pero concretamente este hombre tiene posturas que voy a referir específicamente no a las ideas políticas internas dentro de Estados Unidos, entre ellas, por ejemplo, que aboga por transporte gratuito y ayuda a las personas más necesitadas. No entro en ese tema, pero sí voy a entrar a considerar la postura que tiene Zoran Mamdani con respecto al Estado de Israel. Veamos, él por supuesto cuando fue el 7 de octubre del año 2023, ese ataque del terrorismo de Hamas, él lo condenó, pero inmediatamente también empezó a condenar la respuesta de Israel, como si Israel no tuviera derecho a defenderse. También dice permanentemente que hay que globalizar la intifada, quiere decir que hay que globalizar el terrorismo de Hamas. Esto simplemente por un análisis totalmente lógico. También con respecto a la definición de antisemitismo, que lo estableció la International Holocaust Remembrance Alliance, que es IHRA, dice que la definición de antisemitismo para él no es la mejor definición. También dice que Israel tiene derecho a existir. Bueno, gracias a Dios que Mamdani nos da el derecho de existir como judíos en el Estado de Israel, pero dice que lo que no debe ser es un Estado judío. Es lo mismo que decir que Arabia Saudita no tiene derecho a ser islámico, que Indonesia no tiene derecho a ser islámico, por ejemplo. En consecuencia, solamente cuestiona este derecho de un Estado judío para Israel y dice que los islámicos tienen que tener los mismos derechos en Israel, como si no los tuvieran. Le quiero decir que a la gente que está viendo este video, que el 20% aproximadamente de la población de Israel, que tiene cerca de 10 millones de habitantes, 20% son que profesan el Islam, tienen la plenitud e igualdad total de derechos que cualquier otro ciudadano. ¿Correcto? Que vos como israelí, uno puede ser judío, puede ser islámico, puede ser cristiano en cualquiera de sus vertientes o lo que fuere. El derecho es total para acceder incluso a cualquier cargo público y de hecho en la Knesset del Parlamento de Israel existe un partido árabe. Te quiero a vez comentar que cuando hablar de Palestina libre desde el río hasta el mar es hablar de la destrucción y la desaparición del Estado de Israel. Pareciera ser de que, en consecuencia, este voto que tuvo la ciudad de Nueva York para elegirlo como alcalde, omitió porque no lo considera absolutamente importante. Esto habla también de una penetración de las ideas del Islam extremista dentro de la sociedad norteamericana. Esto ya lo hemos visto, porque incluso la financiación de Qatar, que durante tantos años financió a las universidades más importantes de la Ivy League, que son las universidades de prestigio enorme que tiene Estados Unidos, con decenas de miles de millones de dólares provistos por Qatar, que provocó que los claustros universitarios y las direcciones de estas universidades estén infectadas e infestadas de este Islam totalmente extremista. En consecuencia, no es el pecado ser islámico, es una fe y una profesión una profesión y una religión que hay que totalmente respetar, absoluta y totalmente. Y esto lo digo para que quede totalmente claro. Pero una cosa es ser islámico y otra cosa es profesar el Islam en una vertiente extremista que justifique cualquier tipo de terrorismo. Porque la verdad es que negar al Estado de Israel el derecho a existir, globalizar la intifada, decir que Israel cometió genocidio, es absolutamente ser un terrorista extremista islámico.
Esto absolutamente hay que decirlo. Que, por ejemplo, cuando él dice que hay más de 60.000 muertos en la represalia, bueno, simplemente quiero comentarles, señoras y señores, que la cantidad de muertos de un bando no le da la razón a ese bando, porque en Alemania, por ejemplo, hubo decenas de millones de muertos, y esto no implicaba que Alemania hubiera tenido razón cuando gobernó Hitler, que era un régimen espantoso, asesino y totalmente increíble. En consecuencia, la mayor cantidad de víctimas no habla de que uno tenga razón. Israel no cometió genocidio absoluta y totalmente, porque hay que saber que el genocidio es la destrucción de una etnia, de una raza, de una religión por el solo hecho de ser, per se, por el solo hecho de existir. Israel, simplemente utilizando el derecho de defensa que tuvo absolutamente y tiene cualquier país de ser atacado, en los cuales más de 1.200 personas fueron asesinadas, 250 secuestrados, algunos de los cuales todavía ni siquiera los cuerpos fueron devueltos, en un horror total e imaginable. Entonces, utilizar eslogans implica que Zoran Mamdani representa lo peor de esta ideología islámica extremista y se constituye en un caballo de Troya dentro de la sociedad norteamericana. Caballo de Troya que también se había empezado hace muchos años con la financiación de Qatar en los claustros universitarios norteamericanos, desde donde van a partir estos futuros dirigentes intelectuales dentro de la sociedad norteamericana. La sociedad norteamericana tendría que replantearse qué es lo que está pasando, que este tipo de personajes con discursos de odio frente a los judíos, claro, con la excusa siempre que ellos no son antisionistas, son simplemente críticos con respecto a las posturas políticas del Estado de Israel. Señoras y señores, ser antisemita, ser antisionista, no es una opinión, es un delito, porque ser antisionista es negar a los judíos el derecho de tener un Estado. Es como si nosotros les negáramos, por ejemplo, a los árabes que estén en Arabia Saudita tener su propio país. Es una locura total. Parece ser que la sociedad norteamericana también olvidó qué sucedió el 11 de septiembre del año 2001 con la voladura de las Torres Gemelas. Esto en realidad es lo que está pasando, cómo las sociedades van cambiando y siendo manejadas y modeladas. Claro, por supuesto que hay discursos que entran, porque cuando se habla de que hay pobreza, que hay que cambiar, hay muchas personas, algunos incautos, algunos, diciendo, bueno, me siento un poco identificado con el discurso de eliminar la pobreza. En Nueva York las estadísticas hablan de que hay un 18,5% de pobreza en promedio. Por supuesto que esta pobreza es un promedio, porque el promedio de los pobres latinos son mucho mayores, el promedio de los pobres afroamericanos es mucho mayor que el promedio de la pobreza de los blancos. Pero de ahí a decir que Israel cometió genocidio, decir que hay que globalizar la intifada, hay que criticar a Israel como le niega el derecho a defensa, y hablar de esta locura de negar el derecho a defensa, cuando en realidad Israel siguió y respetó las leyes internacionales de combate, porque cuando una bomba o un misil cae dentro de un hospital, cuando ese hospital se utiliza como base de lanzamiento de misiles, ese hospital deja de ser un objetivo civil. Lo mismo pasa por las escuelas. Entonces había que preguntarse no solamente qué pasó en la franja de Gaza, que Israel se había retirado en el año 2005, por qué los habitantes de ahí, los palestinos, votaron a Hamás, sino había que preguntarse qué es lo que está pasando en la sociedad norteamericana que permite que hombres como Mamdani sea un caballo de Troya que empieza a corroer la cohesión de la sociedad norteamericana. Y como si fuera poco, quisiera también agregar, quizás como para terminar esta charla, lo siguiente, que primero también Zoran Mamdani apoya el movimiento espantoso que es BDS, Boicot, Desinversión y Sanciones, un movimiento totalmente anti-israelí. Y además quiero puntualizar que dentro del Partido Demócrata hay bolsones totalmente islamonazis. Y cuando digo esto, lo digo porque existe lo que se denomina un Dirty Squad, un escuadrón espantoso o asqueroso, integrado, por ejemplo, con personajes, algunos de ellos palestinos, de origen palestino, Rashida Tlaib, Ilan Omar y también Nicasio Cortés, entre otros. Así que es una cuestión de seguir observando a la deriva que va a seguir teniendo todo esto. Un partido demócrata que está de alguna manera cada vez más incorporando personas que son totalmente, no solamente antisemitas y antisionistas, sino que van a hacer peligrar la propia democracia norteamericana.